Pues bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a hablar de la Eintracht Braunschweig. Esto es la pizarra de la Bundes. Pues bienvenidos de nuevo al canal. Nos apetece hablar de un equipo de Dritte Liga, un equipo que ahora mismo se encuentra en la tercera categoría del fútbol alemán, pero Uri, que sin duda es uno de los grandes de la historia del fútbol en Alemania. Pues sí, pocos pueden presumir de que han ganado una Bundesliga, pero bueno, primero de todo, vamos a ubicar un poco a la gente dónde está Braunschweig, la ciudad de este equipo, y está en la Baja Sajonia, está cerca de Hannover, de Wolfsburgo, y además fue una de las ciudades más castigadas en la Segunda Guerra Mundial. Tan solo quedaron el 10% de los edificios en pie y se tuvo que reestructurar, ¿no?, después de que terminara el conflicto bélico. Y bueno, aquí queríamos ubicar un poco, ¿no?, para la gente que vea un poco dónde está esa ciudad, que en español pues se pronuncia Brunswick, como Mainz y Maguncia, básicamente, pero en alemán es Braunschweig. Y si quieres, Héctor, vamos a repasar un poco la historia de este club, que como todos tiene sus anécdotas y sus curiosidades. Sí, ya hicimos un vídeo así también del Turco München, por ejemplo, también lo hicimos del 1860, y nos gustaba hacer este club porque tiene una historia bastante interesante detrás. Lo cierto es que este club se funda en 1895 bajo el nombre de FUCC Eintracht y era un club de fútbol y cricket, ¿no? Es verdad que a principios del siglo XX el club ya empieza a tener otras disciplinas, pero sobre todo sigue teniendo fútbol. Luego es reformado después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que antes de la Segunda Guerra Mundial ya participaba en las ligas, en la Liga de Alemania del Norte, donde ganó varias veces. También estuvo en la Gauliga, llegando a finales nacionales. La Gauliga, para que la gente entienda, son esas especies de ligas regionales que había en la Alemania nazi, podríamos decir, y luego el ganador se iba a las fases finales nacionales, donde se podía ganar el campeonato alemán, ¿no? También hay que decir que luego, lo bueno es que después de la Segunda Guerra Mundial, en el 58, termina tercero en el campeonato nacional que se crea después de la Segunda Guerra Mundial. El equipo empieza a ser uno de los mejores de Alemania y eso hace que cuando se funde la Bundesliga sea uno de los equipos que permanecerán o que saldrán en esa primera Bundesliga. Así que formará parte de esos 16 equipos seleccionados, Uri. Así es, y es en la temporada 1966-1967 que se convierte en campeón de Bundesliga, quedando primer clasificado por delante del 1860, que queda segundo, y tercero el Dortmund. Y es curioso porque al final, si miramos la tabla de máximos goleadores, perdón, no vemos un jugador del Braunschweig hasta la 9ª plaza, ¿no? Es Lothar Ulsas. Y la verdad es que al final veías eso, ¿no? Que así como estaban Gerd Müller en el Bayern y había otros jugadores muy talentosos, muy conocidos en otros equipos, a pesar de que quizá a nivel individual no destacaban tanto, pues es un bloque que fue muy compacto y que logró imponerse, ¿no?, por delante de otros equipos, y que a estos jugadores que ganaron ese año la Bundesliga, en 2017, 50 años más tarde, el club les hizo un homenaje y se volvieron a vestir con la camiseta del Eintracht Braunschweig y a levantar esa copa, ya que al final, pues bueno, es uno de los trofeos más importantes, ¿no?, que puedes conseguir. Además era un equipo ese, el campeón de la 67, 66, 67, era un equipo que estaba muy basado en la solidez defensiva. De hecho, esa temporada solo concedieron 27 goles y tuvo que pasar hasta 1988 que el Werder Bremen pues superara ese récord histórico. Hasta ese momento había sido el campeón con menos goles en contra en la Bundesliga. Así que también un equipo que estaba, como bien dice Uri, no tenía grandes goleadores arriba, pero sí que era un equipo muy sólido defensivamente. Totalmente lo contrario a lo que es el Dortmund hoy en día, por ejemplo. Luego también estuvo a punto de ganar otro campeonato alemán, otra Bundesliga en 1977. Quedó por detrás de ese mítico Borussia Mönchengladbach de los años 70 y luego también detrás del Schalke por diferencia de goles. Hay que decir, ¿no?, que tiene bastantes cosas también este club en el apartado histórico, no tanto solo futbolístico, que son bastante interesantes. Una de ellas es que en 1973, con la oposición de la Liga, fue el primero en introducir en las camisetas publicidad y fue algo también bastante innovador y es la publicidad de una bebida alcohólica que es Jägermeister, Uri, que mucha gente debe conocer. Y también estuvo a punto de cambiar el nombre del club a Eintracht Jägermeister, pero finalmente se negaron a ello, ¿no?
el patrocinador, que en este caso Jägermeister, pagó 100.000 marcos alemanes en ese momento y introdujo como una nueva manera, ¿no?, de hacer negocios en el fútbol, y fue un cambio bastante grande, hay que decirlo. Habría estado gracioso ver un Eintracht Jägermeister hoy en día, ¿eh? Al final sí que es eso que a nivel de identidad pues pierdes, ¿no? Pero bueno, sería gracioso. Y para que la gente se ubique un poco, quizá os queda muy lejos, sin ir más lejos, se va a decir, valga la redundancia, el Eintracht Braunschweig fue el equipo que el año pasado eliminó al Hertha Berlín en la primera ronda de Sí. ese Pokal. También nos puede sonar un poco ese Hertha, con un proyecto emocionante, ¿no?, que empezaba a andar y lo eliminó el Eintracht Braunschweig, quizá como un presagio de lo que iba a ser la temporada. Y eso, que es un equipo que la temporada pasada estaba en Zweite Bundesliga y hoy en día está en Dritte Liga. Veremos si logra el ascenso para volver en la segunda división alemana. Sí, también, entre otras cosas más históricas, hay dos cosas más que queremos comentar. Lo cierto es que cuando estaba en Bundesliga, ¿no?, estuvo bastante tiempo, pero durante 1963 y 1973, en esos 10 años, nunca le expulsaron a un jugador, lo que es bastante importante. Y luego también hay la historia de, no sé si conocéis a Lutz Eigendorf, que era un jugador del Dinamo Berlín, un jugador que jugaba allí. Recordemos, el Dinamo Berlín era el equipo de la Stasi, de la policía secreta de la RDA, de la Alemania, en este caso, de la Alemania Oriental. ¿Y qué pasó? Pues Lutz Eigendorf en 1979 fue a jugar un partido contra el Kaiserslautern en Kaiserslautern. ¿Y qué pasó? Pues que no volvió a la RDA y se quedó allí para irse a la Alemania Occidental, irse de la Alemania Oriental e intentar traer a su familia hasta allí. ¿Qué pasó? Que eso fue imposible, ¿no? Al final la familia se quedó en Berlín, en el Berlín Oriental, y el futbolista en 1983 ficha en este caso, la Eintracht Braunschweig, y muere unos meses después en un accidente de coche. ¿Qué pasa? Que en el año 2000, cuando se hacen públicos los papeles secretos de la Stasi, hay un documento en el que ese accidente no fue un accidente, sino que fue un asesinato de la Stasi, que no podía permitir que un jugador emblema, podríamos decir, del Dinamo Berlín se marchara a la Alemania Occidental sin consecuencias. Así que finalmente se demostró, ¿no?, que la policía secreta de la RDA estuvo detrás de ello. Y hay un libro muy interesante que es Todo lo que ganamos cuando lo perdimos todo, Eduardo Verdú, que te explica un poco esta historia, un poco más personal, con muchos más detalles. Así que también os lo dejo por aquí, que es un libro muy, muy top. Por aquí el dato histórico, que la verdad es que muchas veces cuando hablamos de estos equipos no parecen equipos humildes, periféricos de segunda, tercera, cuarta división, y puedes decir, bueno, no le interesa a nadie, pero en realidad si te empiezas a leer un poco la historia, empiezas a buscar datos, encuentras cosas muy curiosas y que la verdad es que te ayudan también un poco a entender la situación contextual en aquel momento a nivel política, a nivel socioeconómica, y además pues también entiendes un poco el fútbol de hoy en día, ¿no?, y la historia de ese club. Así que nada, en el vídeo de hoy queríamos explicaros un poco, es como decimos, la historia de Eintracht Braunschweig. Esperemos que os gusten este tipo de vídeos. Sabemos que los que hemos hecho hasta ahora de Turku München, de Kaiserslautern, de 1860, de Bochum, os han gustado bastante, han tenido bastantes visitas. Así que si os gusta este tipo de vídeos, dad like, suscribiros al canal, y Héctor, también nos pueden seguir en redes sociales. Así es, en @pizarrabundes, tanto en Twitter como en Instagram. También tenemos TikTok, tenemos Twitch, tenemos membresía, y lo más importante de todo, Uri, como siempre, que es... Es que nos vemos en el próximo vídeo.